Saludos buenas y bienvenidos a su canal TechView. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de Apple, porque Apple ha imperado sobre muchas compañías por su tecnología, hardware y software, por así decirlo, su entorno de ecosistemas. ¿Por qué digo eso? Porque Apple es una compañía que diseña su hardware y diseña su software, lo que hace que Apple sea una de las compañías más grandes en innovación y adaptación correspondiente al hardware y al software que usan esos dispositivos. Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, Apple es la única compañía que usa iOS y también los que usan las versiones de las Macs y las iPads y también los AirPods o iPods también. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque sea una sola compañía que hace ese sistema y lo distribuye y también lo usa, hace mucha competencia con Windows y Android, uno de los sistemas más utilizados. Pero a comparación de otras compañías, ningún otro sistema, ninguna otra compañía puede usar esto, lo cual lo hace un poco difícil, pero también un poco permanente, porque hace que el sistema sea más cerrado a errores y posibles malwares. Otra cosa que cabe destacar es que el ecosistema de Apple te permite conectarte muy fácilmente con sus otros dispositivos, como por ejemplo los AirPods, quizá usar un iPod o también el Apple Watch, y también el iPad con el MacBook o también el iPhone, y también compartir tu información a través de las cuentas. Sí, en Android está esto, pero que se hace más fácil dentro del ecosistema de Apple. Aunque esa no es una compañía de calidad-precio, porque sus dispositivos van lanzados hacia un público un poco de un rango mucho más alto que otras compañías, lo cual lo hace que sus dispositivos sean de una gama mucho más alta, con materiales mucho más buenos. Por ejemplo, algo que acabo de sacar es que ellos usan mucho el aluminio, algo que es muy raro en otras compañías. Por otro lado, los materiales que usan en esos dispositivos son aluminio y por otro lado también cristales mucho más fuertes. Esos templados son mucho más fuertes. Ese cristal que ellos usan no es el normal que cualquier otra compañía usaría. ¿Por qué? Porque los usuarios que tienen esa compañía son usuarios que buscan calidad y no tanto precio, porque son bastante caros. Por otro lado, los sistemas son muy intuitivos, lo cual lo hace navegar por el sistema, por otros sistemas, por ejemplo el iPad, los AirPods, el Apple Watch, que sea más intuitivo, que sea más fácil de usar, aunque no tengas ninguna relación. Si usas el iPhone, podrás usarlo cualquier otro dispositivo. Otra cosa es las actualizaciones, por ejemplo para el iPhone o las iMacs o cualquier otro dispositivo de Apple. Lo mínimo que ellos dan son 5 años de software, de garantía, por así decirlo, de actualizaciones. En Android no, en Android son máximo 2 años de software, de características, algo que en Apple es muy raro. Bueno, gracias por ver el video, suscríbanse, den like y compartan si les gustó.